Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dina Burns y hoy día te he traído una videoconferencia acerca de Noé. Estas videoconferencias están divididas en tres: Noé antes del diluvio, Noé durante el diluvio y Noé después del diluvio. Así que te recomiendo que veas las tres conferencias para completar la palabra de Dios que nos trae acerca de la vida de Noé. Como sumario tenemos, número 1, la maldad de los hombres. Número 2, epigenéticos. Número 3, por qué los hombres antes del diluvio vivieron más que los de después del diluvio. 4, Jen Calmet. 5, el primer fin del mundo. 6, las cosas que hacemos que nos aleja de Dios. 7, Noé construye el arca. 8, llovía antes del diluvio. 9, proporciones del arca. Y por último, conclusiones. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 1 al 8, encontraremos los siguientes versículos, en donde dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, puntos suspensivos, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Primero, una aclaración: cuando digo puntos suspensivos es que hay más texto dentro de estos versículos, pero solamente traigo a colación los versículos que estamos resaltando acerca de este estudio. En los primeros versículos, en donde dice: comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, noten cuántas personas habían en la tierra. Se habían multiplicado los hombres en la faz de la tierra, sobre la faz de la tierra. Entonces, faz de la tierra nos habla sobre un territorio grande que podemos ver hasta el horizonte. Entonces podemos darnos cuenta que la tierra estaba llena de personas, ¿no? Otra cosa que deseo que noten es que los pensamientos del corazón de los seres humanos era de continuo solamente el mal. Pero ¿por qué dice pensamientos del corazón y no dice pensamientos del cerebro? Para las personas que no saben, el corazón está conectado al cerebro por medio del sistema nervioso. Entonces, significa que todo lo que pasa en nuestro cerebro también influye al funcionamiento del corazón. Entonces, los sentimientos que nosotros pensamos que vienen del corazón, en realidad vienen del cerebro humano. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que todos los pensamientos del corazón, es decir, del cerebro, que son los que deliberan todos los sentimientos, pues eran de continuo solamente el mal. Continuemos. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Alabado sea Dios por darnos a Noé. Primeramente, démonos cuenta que nosotros escogemos nuestro destino, es decir, de vida eterna o de condenación eterna, por las decisiones que hacemos, por las decisiones que tomamos, y después llegan sus consecuencias, ¿no? Consecuencias positivas o consecuencias negativas. Ahora, comprendamos por qué Dios quiso traer sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, y a la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo. Pensemos, tenemos una caja llena de manzanas, y todas las manzanas se han podrido, ¿sí? Entonces, como ser humano, ¿qué es lo que hacemos?
nosotros las comemos o las botamos. No, claramente, si están podridas, pues las botamos. Entonces, ¿qué le llevó a Dios a querer exterminar al ser humano? Entonces aquí, con este ejemplo que les doy a notar, pues es claro que todos estamos podridos, espiritualmente hablando. Pero en esa caja de frutas había una que no se había corrompido, que no se había podrido. Y esta es Noé, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, convirtiéndose así Noé como el primer salvador de la raza humana y de los animales que entraron en el arca. El cuerpo humano tiene un código genético único, compartido en todos sus órganos, pero con distinto funcionamiento. Es decir, el código genético del cerebro tiene el mismo código genético de los riñones, pero su funcionamiento es diferente. A este código genético, los científicos usualmente le llaman el lenguaje en que Dios creó y dio vida, ADN, porque es un lenguaje muy complejo, constituido de 4 letras, A, C, G, T. En el 2003, 400 científicos alrededor del mundo quisieron estudiar un poco más acerca del código genético. En el pasado ya habían separado a los genes en 2 partes. Una que comprendía el ADN, donde más o menos sabían las funciones que realizaba cada uno de estos códigos, y el ADN basura, en donde se agrupaban los genes que los científicos no comprendían su funcionamiento o por qué estaban allí. Entonces simplemente pues lo llamaron el ADN basura. Y en el año 2007 descubren los epigenes, o también conocidos como epigenéticos, o marcas o expresiones, en donde, en conclusión, encuentran que el genoma humano es el hardware, el que hace el trabajo en el cuerpo humano, y el epigenome o el epigenético es el software, quien dice qué trabajo realice el genoma humano. Por ejemplo, pensemos en un bus y en su conductor, ¿sí? El conductor está en el volante y dirige al bus. Entonces el bus viene a ser el genoma, porque es el que hace el trabajo dirigido por el conductor. Y los epigenéticos serían el conductor, por quien designa la función, ¿no? Entonces, si vira el volante a la derecha, pues el bus se dirigirá a la derecha. Y si el conductor decide girar el volante hacia la izquierda, pues el bus se dirigirá a la izquierda. Revisemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta revelación les mostró que iba a venir una simiente proveniente de la mujer con poder suficiente para herir la cabeza de la simiente del príncipe de la mentira. Entonces, pues esto no lo podía permitir el príncipe de la mentira. Entonces necesitaba atacar de cierta manera para corromper este código genético que los seres humanos tenemos, para que cuando llegue esta simiente pues también esté corrompida. En los años 1800, en un pueblo desolado al norte de Suecia, vivía una población. Esta población recogía todos los datos pertinentes a la población, todo lo que ellos podían acoger acerca del ser humano que existía en este pueblo, como la edad, el sexo al que pertenecían, el número de familia que tenían, la comida que comían, la edad a la que morían, etcétera, etcétera. Estos datos son utilizados por todo el mundo porque en realidad no se puede experimentar con el ser humano, pero porque esta población
recogió todos estos datos detallados de cada ser humano, pudieron hacer estudios acerca de esta población y llegar a las siguientes conclusiones. En las épocas en que ellos tenían mucha comida, las personas, obviamente todas con una buena alimentación, porque sobraba de todo, pues se generó las siguientes enfermedades: diabetes, arritmias cardíacas, esquizofrenia y también hay estudios actuales de los días de hoy de cáncer. Compararon con aquellas personas que pudieron sobrevivir en los tiempos donde había escasez y podían solo comer lentejas, espinacas, brócoli, y notaron que estas personas no habían desarrollado estas enfermedades como la diabetes, arritmias cardíacas, esquizofrenia y pues en los días de hoy, como les decía, el cáncer. Y también comparando al promedio normal de mortalidad de las personas, vieron que había una mayor tasa de mortalidad en aquellos que tuvieron de todo para comer. Y la tasa de mortalidad decreció cuando hubo ausencia o escasez de comida. Para las personas que no saben, la mortalidad es un término demográfico que designa un número proporcional de muertes en una población en cierto tiempo determinado. También se dieron cuenta que aquellas madres que se habían alimentado en exceso y desarrollaron estas enfermedades ya descritas anteriormente, les pasaban a sus hijos y a sus nietos hasta una tercera generación las mismas enfermedades que ya habíamos hablado. Y asimismo, las madres, cuando estaban embarazadas, que se alimentaban en un tiempo de escasez y que estuvieron más sanas, pues también pasaron a sus hijos hasta una tercera generación mucha más salud que antes, concluyendo así que las madres transmiten la salud física de los hijos hasta una tercera generación. Por eso es muy importante saber cómo nosotros nos alimentamos para proporcionar este regalo de vida a nuestros hijos hasta la tercera generación. En otros estudios similares, más con animales, se dieron cuenta que la salud mental proviene del padre. Por ejemplo, si un niño tenía miedo, qué sé yo, al papá, era muy probable porque el papá cuando era niño también tenía miedo al papá. O también si el niño había sido violento, crecía, luego llegaba a ser padre, el hijo que tenía una alta probabilidad de desarrollar violencia. ¿Pero por qué es todo esto? Es porque viene de los epigenéticos. Leamos en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 16 al 20. Puntos suspensivos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Nos damos cuenta que ellos solo tenían para comer espinos y cardos y las plantas del campo. Entonces, ellos tenían una vida larga, pero con una escasa alimentación. Entonces, con los estudios anteriormente, como ya habíamos hablado de los epigenéticos, nos damos cuenta que estas personas, teniendo condiciones de vida más duras, inclusive que las de este pueblito de Suecia, vivían mucho más tiempo como aquellos que tenían una escasa dieta en este pueblito que ya habíamos mencionado anteriormente. Es muy importante que nos demos cuenta también que la desobediencia de Adán y Eva no solo fueron para Adán y Eva, sino también sus consecuencias fueron sobre toda la raza humana.
llamándonos así la atención de que nosotros, cuando desobedecemos a Dios, el pago de cualquier desobediencia no cae sobre nuestra vida solamente, sino también influye en los que están a nuestro alrededor. Conozcamos un poquito de Jeanne Calment, una francesa que vivió 122 años. Su padre se llamaba Nicolas Calment y vivió aproximadamente 100 años. Su madre, Margaret Gillis, vivió 86 años. Su hermano mayor, Francois, vivió 97 años. Jeanne se casó con un hombre rico y ese estilo de vida que ella adquirió pues le permitió practicar algunos deportes como el tenis, el ciclismo, la natación, el patinaje, el piano y una distracción como la ópera. Su hija tenía 35 años cuando murió de neumonía. Cuando Jeanne tenía 90 años de edad, su abogado, André Francois Raffray, le sugirió hacer una hipoteca reversiva, o también conocido como contrato de contingencia, en donde él le daba una mensualidad y cuando ella muriera, pues el apartamento pasaría a ser propiedad del abogado. En este entonces, el abogado tenía 47 años de edad. El resultado de esto fue inverso, porque él calculaba que más o menos ella viviría unos 10 a 20 años como máximo. Entonces el abogado le da cáncer y eventualmente muere, y su esposa luego tuvo que seguir pagando la pensión de Jeanne. Y resulta que pues Jeanne vivió 122 años, mucho más de lo que él se pudo haber imaginado. Entonces, ella vivió independientemente hasta los 110 años, caminaba todo muy bien y luego pasó a una casa hogar después de una caída que tuvo, pero igual estuvo muy independiente, podía comer sus comida normalmente, era una mujer muy saludable, hasta que llegó el día de su muerte, considerándole así la persona más longeva de la historia, hasta los días de hoy. Cuando le sabían hacer entrevistas a ella, a veces ella sabía bromear y decía que estaba compitiendo con Matusalén, porque Matusalén fue el hombre que más vivió antes del diluvio. Y recordemos que en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 dice: Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces ustedes, volviendo a Jeanne Calment, pueden preguntarse entonces ¿por qué esta señora vivió 122 años? Bueno, hay muchas teorías acerca de esto, ¿no? Pero principalmente 3. 120 años, dice la primera teoría, pues aquí vemos que Jeanne Calment vivió 122 años. Entonces vemos que tal vez esta teoría no se cumplió. ¿Qué es lo que pasó? La segunda es que dice que solo se puede vivir 120 años espiritualmente. También no es muy sustentada. Y tercera es cuando Noé pues duró 120 años. Recordemos primero 100 años construyendo el arca, un año durante el diluvio, 101 años, y pues los 19 le otorgan hasta después del arca, ¿no? Entonces tampoco es muy sustentada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, los luchadores por ver que la Biblia se equivoca y todo eso, pues aquí está un gran motivo para seguir peleando por lo de ellos. Segundo, que no nos sorprenda esta diferencia de edad, estos 2 años de diferencia de edad, porque Dios, si así lo permite, da la vida al que quiere, y si no lo permite, pues no le da. Y recordemos que después de los 120 años que fue dicho a Noé, pues muchos hombres vivieron muchos años, ¿no? Cientos de años, como por ejemplo
Noé, que vivió 950 años. Abraham, que vivió 175 años. Porque así Dios lo quiso. Entonces, si Jean Calment vivió 2 años más, pues alabado sea Dios que le permitió vivir 2 años más. Ahora vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí habla Jesús claramente y les explica que cómo será el fin del mundo. Y Jesús compara el fin del mundo con lo que pasó antes del diluvio. Es decir, que esto fue un primer fin del mundo. La diferencia fue que Dios encontró gracia en Noé. Cuando Dios le da la instrucción a Noé de construir un arca con las especificaciones arquitectónicas que Dios le dio, pues Noé lo toma y obedece. Obviamente Dios proporciona toda la madera, todo lo que él necesitaba para la construcción de esta arca. Como ya habíamos dicho antes, Noé caminaba con Dios. También era un sacerdote de Dios. Entonces hablaba de la palabra de Dios. Y les hablaba a estos hombres que era de pensamiento de corazón de solo hacer el mal. Y no le entendían o no querían escuchar acerca de la palabra de Dios. Y al ver que un hombre está construyendo un arca por 100 años, sin entender, porque no le entendían la razón de que Dios iba a destruir el mundo, pues no iban a comprender el fin del arca. Entonces no les importaba la salvación porque no le creían. No creían en Dios, no creían en su palabra. Y por esta razón, los hombres, antes del diluvio, seguían comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y solo lograron comprender cuando el diluvio se los llevó. Solo en ese momento comprendieron. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros debemos prepararnos, porque no sabemos cuándo llega el fin del mundo. Nadie lo sabe. Entonces, para prepararnos, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, instruirnos y escudriñar la palabra de Dios para saber qué Dios nos está diciendo. Para que cuando llegue el fin del mundo, nosotros seamos salvos y no estemos entendiendo en ese momento que que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es verdadera. Pero entendamos, ¿qué hacían estas personas que tanto hirieron a Dios hasta hacerle doler su corazón y Dios decidió eliminarlos? Veamos el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. ¿Qué dice? Hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pensemos, estas cosas hacían los hombres antes del diluvio. En nuestros días, ¿lo hacen? ¿Lo hacemos? Los ojos que se enaltecen. ¿Cuántos creídos y soberbios habemos en la tierra? ¿Qué significa esto de la soberbia? Que pensamos que podemos tomar cualquier decisión sin la guía de Dios. No, pues es que yo puedo, yo solo puedo. Es mentira, porque no se puede hacer nada bien
sin la guía del Espíritu Santo de Dios. No podemos hacerlo solos. La lengua que miente. ¿Cuántos mentirosos sabemos en esta tierra? Las manos que derraman sangre inocente. ¿Cuántos asesinos han habido aquí en la tierra? ¿Cuántos matan a inocentes, a niños, mujeres que abortan sin razón, hombres que matan a sus esposas, madres que matan a sus hijos, vecinos que matan a sus vecinos? ¿Cuánta sangre derramada inocente? El corazón que hace planes perversos. Aquellos maleantes que están planificando hacer el mal. Tienes que parar. No pienses hacer el mal porque el mal te llevará al mal. Los pies que corren a hacer lo malo. Después que lo planificas y lo ejecutas. Doble cosa que aborrece Dios. Doblemente aborrecido. El falso testigo que esparce mentiras. ¿Cuántas veces no hemos mentido? Tenemos que parar, tenemos que dejar de mentir. Y peor, dando falso testimonio para afectar a alguien más. Y el que siembra discordia entre hermanos. Les son detestables, las 6 que aborrece y las 7 que les son detestables a Dios. El que siembra discordia entre los hermanos. Todas estas cosas que hoy día habían antes del diluvio, pero parecen pocas. Pero agárrense, aquí viene más. Abran libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, lujurias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales os advierto que ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Démonos cuenta, todas estas cosas, inmoralidad, impureza, lujurias, idolatría, hay todos los días de nuestra vida, en nuestras vidas y en las vidas de otros. Debemos parar. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías. Todos estos pecados carnales pasan todos los días de nuestras vidas ahora. Y todo esto pasaba en los tiempos antes del diluvio. ¿Y qué pasó? Todas estas acciones hicieron que le doliera el corazón a Dios. ¿Tú quieres que Dios sufra? ¿Tú quieres lastimar el corazón de Dios más de lo que lo hemos ya lastimado? Es tiempo de parar. Es tiempo de alejarnos de la inmoralidad. Es tiempo de alejarnos de la impureza, de las lujurias. Aléjate de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, pleitos, celos. ¿Para qué? Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Somos familia. Envidia, borracheras, orgías, que solo te traen enfermedades. Aléjate de eso. No traigas el fin del mundo antes de hora. El fin del mundo arrasó con todos estos antes del diluvio. Y solo se dieron cuenta cuando el diluvio estuvo sobre ellos. No esperes hasta que el diluvio caiga en tu vida, hasta que una enfermedad te diga no puedes salvarte, para que te des cuenta. Ahora es cuando debes tú pensar y acordarte de la palabra de Dios. Dios mismo dice, acuérdate de mi palabra en tus tiempos de juventud. No te olvides de Dios. Aprende a escudriñar su palabra. Aprende a ver lo que Él te está diciendo. Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 12.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Primero, nos damos cuenta que Noé era perfecto en sus generaciones. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la codificación genética de Noé era perfecta. No había ninguna mezcla híbrida, como en el caso de los ángeles con las mujeres que engendraron gigantes. También dice varón justo. ¿Por qué? Porque Noé, después de Enoc, también caminó con Dios. Ahora, cuando hablemos de Noé, no debemos olvidarnos de incluir a su esposa. Recordemos que tanto el esposo como la esposa son una sola carne. Esto encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. También otra versión encontramos en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6, donde Jesús dijo que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En este caso, Jesús habló cuando los fariseos venían a pedirle explicaciones de por qué Moisés aceptó el divorcio. Ahora en el versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Recordemos que decíamos que Noé era perfecto en sus generaciones, y acá estamos viendo que ya los pueblos estaban corruptos. Es decir, su codificación genética ya no era perfecta, era corrupta. Y cuando Dios miró que esto estaba pasando, que todos estaban corrompidos, dijo: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, afirmando que ninguno de ellos era varón justo como Noé. Continuemos con el libro de Génesis, capítulo 6, versículo del 13 al 16. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hace un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y levarás piso bajo, segundo y tercero. Bueno, aquí primero obviamente nos podemos dar cuenta que Dios le está dando las instrucciones de cómo Noé debe construir el arca. La madera tipo gofer que se menciona aquí es similar al cedro, donde tiene una característica muy importante: no traspasa el agua. Esta madera es perdurable y fuerte, dura en sus características. Entonces recordemos, y ya lo veremos posteriormente, que el arca estuvo 1 año sobre el agua. Entonces necesitaba ser un tipo de madera fuerte que no se vaya a podrir con el tiempo por la larga exposición que tuvo el arca en el agua, ¿no? Tanto en la base
como obviamente sobre el arca también. Notemos que esta arca están mencionando características básicas de largo, de ancho, de primer piso, segundo piso, tercer piso, una sola puerta y una sola ventana. Y no se habla en ningún momento de timón, de brújula, hacia dónde se van a dirigir, etc. Que obviamente una embarcación marítima necesita para desplazarse a cualquier destino. Entonces, el timón era conducido por Dios. Entonces, en otras palabras, Dios conducía el arca hacia su destino. Continuemos en el mismo capítulo 7 de Génesis, versículo 17 al 19. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas una vida contigo, macho y hembra serán. Aquí le muestra a Noé cómo ellos serán salvados, rescatados y sostenidos, mientras el paso del diluvio destruye a toda carne que tiene espíritu de vida. Y también menciona exactamente las personas que deben subir con él, que es su familia directa, ¿no? Su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Pero recordemos también que Matusalén, el abuelo de Noé, también era su familia y no lo menciona, no le invita a subir al arca. Entonces aquí podemos preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué Matusalén no subió al arca? Y recordemos nuevamente, toda carne estaba corrompida. Entonces Matusalén estaba corrompido. Y además de eso, podemos preguntarnos otras cosas, porque ya en la Biblia se mencionaba anteriormente la existencia de los gigantes. ¿Qué pasó con los gigantes? Porque si recordamos, en la historia de David y Goliat, se mencionan nuevamente los gigantes, cómo ellos sobrevivieron. Siguiendo con el versículo 20 al 22, dice: de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces notemos primeramente que está dando instrucciones de subir al arca o permitir que entren al arca los animales según su especie de 2 en 2, por parejas, ¿no? También nos estamos dando cuenta aquí que a Noé Dios le enseña a almacenar. Dios, con su conocimiento extenso, entendía que Noé debía estar preparado y proveer el alimento tanto para su familia y para los animales en el tiempo que iba a durar el diluvio. Y aquí Noé aprende a almacenar. Ahora, retrocedamos un poquito en el libro de Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6, donde dice: porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que hubiese de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Por qué regresamos a ver esto? Existen teorías donde menciona que antes del diluvio no había lluvia. Y también existe otra teoría que dice que sí había lluvia, porque aquí dice: no había hecho llover Dios porque no había hombre para que labrase la tierra.
después, cuando ya hubo hombre para labrarse la tierra, recordemos que Caín era labrador. Entonces asumen que ya entonces llovía porque Caín labraba la tierra, ¿no? Y también obviamente en la Biblia explica que subía debajo de la tierra un vapor de agua para que todas las plantas se pudieran alimentar y crecer, ¿no? Como lo hacen en la actualidad, por el alimento del agua. Entonces, esta diferencia de teorías pues siempre generan controversias para saber si llovía o no llovía. Si no llovía, el definitivamente fue algo sorprendente, ¿no? Algo que no podían creer las personas que iba a venir semejante diluvio. Y en la otra teoría de que sí llovía, porque el hombre labraba la tierra, las personas no habían experimentado una lluvia tan fuerte que cuando Noé predicó acerca de esto no le creyeron. ¿Sí? La Biblia lo dice, la palabra lo dice, no le creyeron. Y solo creyeron cuando el diluvio se los llevó. Pero existe también árboles fósiles que no muestran los anillos de edad. Y estos anillos creados en los troncos de los árboles son generados o causados por la lluvia. Entonces, la existencia de estos árboles fósiles nos muestra que no hubo lluvia antes del diluvio. En esta diapositiva les quiero mostrar las proporciones del arca que tenía cuando Noé la construyó con respecto a diferentes transportes que tenemos en la actualidad. Como podemos ver, pues está el tamaño de un avión, de un bus, de un animal, en este caso el elefante, y de una persona, ¿no? Entonces la persona se ve diminuta, casi una hormiga al lado del arca. Y del avión, pues unas dos aviones y un poquito más. Ahora, recordemos que esta arca medía 300 codos y su ancho era de 50 codos y su altura de 30 codos. En la actualidad, esta medida es muy importante para los buques que están en la alta mar puedan sobrevivir a los días de tormenta. Entonces, es regulado que todo buque tenga 300 codos de largo, 50 codos de ancho, para poder sobrevivir en la alta mar. En la siguiente diapositiva más es para mostrar cómo el tamaño del arca, 520 vagones, y con cada vagón estaban 240 ovejas. Solo es para darnos una idea de la magnitud de esta arca con que podían entrar los animales que sobrevivieron en el diluvio. Conclusiones. Todo aquel que no sirve a Dios, sirve al diablo, porque no hay intermedios. Y nos podemos dar a cuenta aquí, cuando Dios vio gracia en Noé, porque era un hombre justo, como Dios mismo lo llama, lo salvó. Y aquellos que no estaban siguiendo la justicia de Dios fueron arrasados por el diluvio. Entonces aquí no hay intermedios, aquí no hay sobrevivo un poco o muero un poco. Aquí se salva uno o se muere. Eso tenemos que tener muy claro porque es importante para saber qué camino vamos a escoger. O queremos sobrevivir o queremos morir. Otra conclusión que más es un consejo. Siéntete incómodo hasta que la presencia de Dios esté en tu vida. Analiza tu vida. Mira en lo que estás fallando. Revisa tu vida. Revisa tus pecados. Revisa si estás caminando con Dios. Y si te vuelves a Dios y sigues sus estatutos para alargar tu vida, para mantenerte vivo, para seguir respirando, te vas a dar cuenta del cambio de vida que tienes, de lo que ahora puedes disfrutar, valorar,
apreciar solo por el simple hecho de respirar. De lo contrario, todo te molesta, todo te deprime, te quejas por todo, la culpa es de todos y no te sientes feliz. No te encuentras a ti mismo ni encuentras a Dios. Entonces siéntete incómodo hasta que la presencia de Dios esté en tu vida. Siguiente, no esperes que empiece a llover para que quieras entrar al arca de Dios. No esperes que una enfermedad te destruya para reconocer que tenemos un Padre eterno, un Padre que te ama. No esperes hasta quedarte sin familia para reconocer que Dios te ha bendecido, para luchar por tu familia, para luchar por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Pongamos principios y valores en nuestras vidas. Sigamos los estatutos de Dios. Las leyes de Dios no son para condenarnos, son para ayudarnos a mantenernos vivos. Analiza cómo debes prepararte antes de entrar al arca de la salvación para los días de tormenta y angustia o tribulación. Gloria al Padre, creador de los cielos y la tierra, que nos envió a Noé para que por medio de su obediencia y paciencia la humanidad tengamos prolongación de vida y una nueva oportunidad. Amén.